Y pasamos a la primera charla de la tarde, ¿cómo sería el mundo actual si no existiesen las vacunas? Doctor Ignacio López Goñi, un placer presentarlo. Bueno, si os sentáis aquí. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí, gracias por seguir esta presentación en directo a través de YouTube. Yo les voy a contar unas historias. Yo soy un cuentista y lo que voy a contar historias. Voy a contar historias sobre las vacunas para imaginarnos cómo podría ser el mundo actual si no existiesen las vacunas. Este que tenemos aquí es Ali Mahoma Alin. Es un personaje, es un joven, en esta fotografía tenía 23 años, de Somalia, y se dedicó durante muchos años, cuando ya era mayor, a promocionar las campañas de vacunación contra la polio en su país. Pero él no ha pasado a la historia por esas campañas de vacunación contra la polio, sino que ha pasado a la historia porque es la última persona infectada por el virus de la viruela. El último caso de viruela, de infección natural por el virus de la viruela, el 26 de octubre de 1977. Fue el último caso y 3 años después, en 1980, la Organización Mundial de la Salud dio por erradicada la viruela del planeta. Ha sido la primera y, de momento, la única enfermedad infecciosa humana erradicada del planeta. Y todo gracias a las vacunas. Pero esta historia comenzó unos siglos antes. En 1796, un médico rural, Edward Jenner, realiza el primer ensayo de vacunación. Entonces se sabía que las mujeres que ordeñaban vacas eran inmunes a esa enfermedad, la enfermedad de la viruela. En aquella época, estamos a finales de 1700, la viruela afectaba al 90% de los niños y tenía una mortalidad del 30%. Creaba grandes epidemias prácticamente en todo el mundo. Era una enfermedad que afectaba a todo el mundo, afectaba a ricos, a pobres. Si uno hace el ejercicio de meter en Google, ¿verdad?, muertos por viruela, gente famosa muerte por viruela, verá una lista enorme de reyes, de papas, de artistas, de gente famosa, porque afectaba a todo el mundo. En aquella época, como digo, se sabía que las mujeres que ordeñaban las vacas no padecían viruela, pero tenían una enfermedad parecida que se llamaba la viruela de las vacas, la vacuna, y les aparecieron unas pústulas en las manos. Jenner lo que hizo fue el primer experimento de vacunación. Cogió un poquito de esa pústula e inoculó a un voluntario. El voluntario era el hijo de su jardinero. No sé si era muy voluntario, pero bueno. Inoculó con el virus de la vacuna y a continuación, unos días después, le inoculó el virus de la viruela. Es verdad que en aquella época no se sabía lo que era un virus, ¿verdad? Pero ese fue el primer experimento que se hizo que hoy nos puede asombrar. Pero gracias a aquel experimento comenzaron las campañas de vacunación y hoy es una enfermedad erradicada del planeta. El éxito fue tal de aquella práctica que se extendió por todo el mundo, por toda Europa rapidísimamente. Napoleón obligó, ¿verdad?, a vacunar a todos sus ejércitos contra la viruela. Y hay una historia fascinante, y es que unos pocos años después, en 1803, se realizó la mayor epopeya que ha habido de salud pública en la historia de la humanidad. La primera gran campaña de vacunación que se ha hecho a nivel planetario, lo que se denomina la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Estamos en 1803, reinaba Carlos IV en España y había noticias de grandes epidemias de viruela en lo que era la Nueva España, lo que hoy es la zona de Perú y de Colombia. Carlos IV quería llevar, ¿verdad?, quería llevar la vacuna al continente americano. Pero llevar la vacuna en aquella época era realmente muy difícil, hasta que el doctor Balmis, un doctor de Alicante que trabajaba para la corona, le propuso llevar la vacuna
en personas sanas. Inoculaba la vacuna en una persona, aparecía una pequeña ampollita del virus y eso al cabo de 2 o 3 días, antes de que se secase, se pasaba a otra persona. Se trataba de llevar la vacuna viva de persona a persona durante el viaje desde España hasta el continente americano. Pero aquello había que hacerlo también con voluntarios. Y en este caso los voluntarios fueron 22 niños de un hospicio, 22 huérfanos de un hospicio de La Coruña. Hoy todo esto nos puede sonar sorprendente, pero tenemos que pensar cómo podían ser un hospicio de niños huérfanos a principios de 1800. Bueno, pues aquellos niños, a través de aquellos niños se pudo llevar la vacuna en un viaje que duró varias semanas, mes y pico, en barco, salió desde el 30 de noviembre de 1803 hasta el continente americano. Pero aquella historia no hubiera sido posible sin otro protagonista, muy importante, Isabel Zendal. Isabel Zendal, algunos dicen que es la primera enfermera de la historia. Era la rectora de aquel hospicio y ella se ocupó de cuidar de esos niños durante el viaje y que llegaran todos sanos y salvos al continente americano. Sin ella, esta real expedición filantrópica no hubiera sido posible. Desde La Coruña, pasando por Canarias, llegaron a Puerto Rico, de Puerto Rico a México, a Cuba. Ahí la expedición se dividió, parte de la expedición siguió hacia Sudamérica, zona de Perú, Bolivia hacia el sur, y el doctor Balmis, Isabel Zendal y algunos de estos niños continuaron su viaje y su expedición dando la vuelta al planeta hacia Filipinas y llegaron incluso hasta Cantón, hasta China. Esta fue una de las grandes epopeyas de la historia de las vacunas y gracias a esta expedición, que duró 3 años, se llegó no solo a llevar la vacuna, sino las prácticas de vacunación al continente americano y a Asia. 150 años después, en 1950, fue el último caso de viruela en México. La viruela, como he dicho antes, ha sido una enfermedad que ha afectado sobre todo a los niños, con una mortalidad muy alta. Y aquí lo que tenemos es una imagen en la que se ve es muy fácil ver cuál es el niño vacunado. Son 2 hermanos gemelos, los que uno está vacunado y el otro no, ¿vale? La viruela producía esas pústulas típicas que hoy los médicos ya no reconocen y que quizá, hablando con nuestra abuela, podemos quizá recordar ellas pueden recordar la historia de los picados de viruela, porque dejaba unas lesiones en la cara, ¿no? Se calcula que en el siglo XX han fallecido 300 millones de personas debido a esta enfermedad. Una enfermedad que ha sido posible erradicar gracias a las vacunas y gracias a varios factores también. Es una enfermedad exclusivamente humana, que no afecta a los animales, no tiene un reservorio. Es una enfermedad que no se transmite por vectores, por garrapatas, por pulgas o por mosquitos. Es una enfermedad de muy fácil diagnóstico porque no existen portadores asintomáticos, sino que siempre que tú estabas infectado manifestabas la enfermedad. Y además es un virus con una variabilidad muy baja, muy estable. Por último, la vacunación o la inmunización con el virus era efectiva y permitía controlar la infección. Y esto ha permitido que, como he dicho, en 1980 la Organización Mundial de la Salud diera erradicada esta enfermedad del planeta. Pero no ha sido la única enfermedad erradicada. En el año 2011, relativamente hace poco, la Organización Internacional de Epizootías, que se dedica a enfermedades de los animales, dio por erradicada también otra enfermedad infecciosa. Se trata de la peste bovina. En este caso es una enfermedad también transmisible solo en el ganado, no afecta al ser humano. Uno podría pensar, si no nos afecta a nosotros, ¿qué nos importan las vacas?, ¿verdad? Pero la mortalidad de la peste bovina es del 90% en el ganado y es una enfermedad muy fácil de transmitirse. La peste bovina ha estado asociado, los brotes de peste bovina han estado asociados a subdesarrollo, a problemas económicos y sobre todo a grandes periodos de hambrunas en la historia de la humanidad.
Por eso erradicar esta enfermedad también ha salvado muchas vidas humanas. Es la segunda enfermedad infecciosa erradicada del planeta y también gracias a las vacunas. Este que tienen aquí es Paul Alexander. Paul Alexander es un viejecito de 80 y tantos años que vive en Estados Unidos, en Texas, y que lleva más de 70 años asociado a un pulmón de acero. Él se infectó de polio en el año 1952, cuando tenía 6 años. Y desde entonces está asociado a ese pulmón de acero. La polio es una enfermedad vírica que lo que produce, 1 de cada 200 casos de infectados, puede producir una parálisis del sistema nervioso y típicamente esa parálisis de las extremidades, que quizá los más viejos del lugar reconozcan o se acuerden de aquellos niños, ¿verdad?, con problemas de polio en las extremidades. Pero también en algunos casos la polio puede producir una parálisis de la musculatura respiratoria. Y un enfermo de polio no puede respirar de manera espontánea. Todos los que estamos aquí, todos estamos respirando sin darnos cuenta, no estamos haciendo el esfuerzo mental de respirar. Pero un enfermo de polio tiene que voluntariamente hacer el esfuerzo de respirar. Eso, si ustedes hacen un ensayo de pensar cada inspiración y expiración, se darán cuenta que es agotador. Por eso estas personas necesitan estar, pueden respirar de manera autónoma, pero un rato durante el día, pero necesitan estar acopladas a estos pulmones de acero. Los pulmones de acero es una pieza ya de museo. Hoy estamos en el Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas y en lugares como estos podría haber un pulmón de acero, porque ya solo se conocen en los museos de ciencia. Paul Alexander salió en las noticias hace unos pocos meses porque se estaba estropeando su pulmón de acero y necesita repararlo. Y no hay ya pulmones de acero y tuvo que hacer un anuncio, una llamada a través de las redes sociales y de YouTube para encontrar algunas piezas de pulmones de acero que hubiera en los museos, ¿no? Y es que la polio en los años 50 produjo unas enormes epidemias en todo el mundo, también en Estados Unidos. Esto que tienen aquí es una imagen de un hospital en Estados Unidos, uno de esos barracones llenos de pulmones de acero. En cada uno de ellos, si se fijan, hay un niño, asoma la cabecita, unos globos para que el niño se entretenga, pero en los años 50 había grandes epidemias de polio en Estados Unidos. Y aquella enfermedad era una enfermedad terrible, ¿vale? Además, daba muchísimo miedo. En aquella época se cerraban los parques públicos, las escuelas, las guarderías, las piscinas públicas, porque se tenía miedo a la infección por el virus de la polio. Bien, pues en 1950, bueno, había tantos casos de polio que incluso, como vemos en esta imagen, bueno, pues había muñecas que se preparaban, ¿verdad?, asemejando que tuvieran polio para poder desmitificar y también para poder hacer más llevadera la vida de los niños con estas enfermedades, ¿no? Pero en 1955, estos 2 frascos que tenemos ahí comenzaron a salvar millones de vidas. Este es Jonas Salk, que en 1955 desarrolló la primera vacuna contra la polio. Era un cóctel de varias cepas, de 3 cepas, del virus de la polio, inactivo, muerto, que se utilizaba como vacuna y que fue el gran avance que hubo en los años 50 contra la polio. Gracias a esta vacuna, la vacuna inactiva de Salk, y unos años después la vacuna atenuada con virus atenuadas de Sabin, la combinación de estas 2 vacunas ha hecho posible que la polio hoy sea también casi una enfermedad erradicada. Ahí lo que tenemos son los países, en la parte de arriba, en 1980, 1988, los países donde había polio endémica. En 1988 todavía se diagnosticaban 300.000 casos de polio en el planeta. En el año 2015, solo 2 países tenían polio endémica, Afganistán y Pakistán. El año pasado, 2018,
solo hubo 33 casos de polio salvaje, por el virus salvaje, en el mundo. Y este año, en 2019, creo que son 13 los casos que está habiendo. Es decir, la polio puede ser también la segunda enfermedad infecciosa humana erradicada del planeta. Y gracias, también en este caso, a las vacunas. Pero hay otras enfermedades. Lo que vamos a escuchar ahora es un niño con tosferina. Y vamos a oír cómo tose un niño con tosferina. Bueno, no me negarán que cualquiera que tenga niños pequeños y haya oído y oiga esta tos, realmente es, bueno, no hace falta tener niños pequeños, es realmente agobiante, angustiante ver cómo un niño pequeño puede llegar a ahogarse por esta enfermedad, ¿no? Está producida por una bacteria, Bordetella pertussis, que causa esta enfermedad y que en 1 de cada 4 casos puede acabar en neumonía. También puede complicarse con encefalitis, en 1% de los casos pueden llegar a morir. Pues también hay una vacuna contra la tosferina, la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina, o pertussis. Todavía hay 100.000 casos de niños pequeños que mueren debido a esta enfermedad, una enfermedad que podemos evitar también gracias a las vacunas. Y esto que tenemos aquí es un bebé con tétanos. El tétanos está producido por otra bacteria, Clostridium tetani, que produce una de las toxinas más potentes que existen, una toxina con un 50% de mortalidad. Cuando se infecta a un niño de tétanos, produce unas convulsiones, afecta al sistema nervioso, produce una contracción, convulsiones y, como ven, una contracción de toda la musculatura. La mortalidad puede llegar a ser del 50%. Todavía hay 58.000 casos de tétanos neonatal en el mundo. En el año 2009 fue el último caso en Europa y en América en el año 2017 quedó libre de tétanos. Y todo eso gracias también a las vacunas. Esta imagen que tenemos aquí es una de mis preferidas, porque esto es un estudio que se publicó sobre la incidencia de enfermedades infecciosas en Estados Unidos. En Estados Unidos se viene recogiendo, publicando y recogiendo los datos de enfermedades infecciosas desde hace más de 100 años. Y en este trabajo lo que hicieron fue ponerlo de manera gráfica, los casos de determinadas infecciones, en esta pantalla, en esta imagen, lo que tenemos desde los años 30 hasta el año 2000, en los distintos estados de Estados Unidos. Y el código de colores, cuanto más claro, es menor incidencia, mayor intensidad de color, mayor incidencia. En este caso, del sarampión. Y lo que vemos es, en una sola imagen, se ve perfectamente cómo a partir de un determinado momento disminuye la incidencia de sarampión de manera espectacular. Y ese momento coincide con la introducción de la vacuna del sarampión en el año 1963. El sarampión es una enfermedad que puede llegar a complicarse en un 10% de los casos, sobre todo en niños pequeños, y puede llegar a producir la muerte. Antes de la aparición de la vacuna del sarampión, se calcula que morían en el planeta, que es uno de los virus más contagiosos que existen. Es un virus que tiene una capacidad de transmisión espectacular. Y eso hace que antes de la vacunación prácticamente el 90% de la población había pasado el sarampión. Y se calcula que antes de la introducción de la vacuna 2,5 millones de personas morían todos los años debido a este virus. El sarampión, además, lo que produce hoy en día, sabemos que el sarampión lo que produce es como si reseteara el sistema inmune,
como si produjera una amnesia inmune. Y esto lo que causa al final es que padezcamos otro tipo de enfermedades secundarias por patógenos oportunistas que complican la enfermedad. Por lo tanto, la vacuna del sarampión no solo nos protege frente a este virus, sino que protege también de esas enfermedades secundarias asociadas al sarampión. Se calcula que en estos últimos años, desde el año 2000 hasta el 2016, la vacuna del sarampión ha evitado más de 20 millones de muertes. Algunos dicen que es la mejor herramienta que tenemos de salud pública y la más eficaz para evitar esta enfermedad. Si fuéramos capaces de conseguir coberturas vacunales del 95%, esta enfermedad es una de las enfermedades que podríamos erradicar del planeta. Pero todavía no lo hemos conseguido, ni mucho menos. En realidad, hoy en día tenemos más de 40 vacunas para más de 25 enfermedades infecciosas. Tenemos vacunas para el sarampión, para la polio, difteria, tétanos, hepatitis, gripe, papiloma, rubeola, paperas, tuberculosis, podríamos seguir así. Muchas de estas enfermedades se han reducido más del 90% en muchos países. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen de la reducción de estas enfermedades en Estados Unidos, antes de las vacunas y después ya en el año 2010. El tamaño de los círculos hace referencia al número de casos y vemos que muchas de estas enfermedades prácticamente han desaparecido en Estados Unidos. Es lo que diríamos el impacto de las vacunas. En Estados Unidos son muy dados a hacer este tipo de comparaciones, ¿no? Que algunas son como muy curiosas, ¿no? Según estos estudios, en el 2010 en Estados Unidos había más gente que moría porque le caía un rayo que, por ejemplo, por haber contraído el tétanos, ¿no? Es más fácil que en Estados Unidos te mueras porque te caiga un rayo encima que por el tétanos, gracias a la vacuna. Pero lo que es más sorprendente se muere más gente en Estados Unidos por caerse de la cama, 600 casos, que por contraer las paperas, ¿vale? Esto es realmente sorprendente. Yo no sé qué harán en Estados Unidos en la cama o cómo son las camas en Estados Unidos, pero es curioso, ¿vale? Y esto es, en definitiva, gracias a las vacunas. Y tampoco hay que irse muy lejos. Esto lo mismo ocurre en España. En España, si comparamos cuál era la incidencia de estas enfermedades antes y en el momento actual, la polio, la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión, rubeola, paperas, se han reducido más de un 90% gracias a la vacunación. Son enfermedades que no han sido erradicadas. No es que estos microorganismos, estas enfermedades ya no existan, están ahí, pero las controlamos gracias a la vacunación. Se calcula que hace 100 años las enfermedades infecciosas eran la primera causa de muerte en el mundo, pero hoy en día todavía las vacunas evitan más de 3 millones de muertes cada año. Gracias a las vacunas, más de 111 millones de niños fueron protegidos frente a enfermedades potencialmente mortales. Y si mejoráramos la cobertura vacunal de estas enfermedades, se podrían evitar más de 1,5 millones de muertes todos los años. Son enfermedades, como digo, y esto es muy importante, que no hemos todavía erradicado. El problema de las vacunas es su propio éxito. Como las vacunas reducen el tanto por ciento de estas enfermedades, pensamos que estas enfermedades no existen, pero esas enfermedades siguen ahí, están ahí. Tenemos que seguir vacunándonos, porque si no va a ocurrir, como lo haremos a lo largo de esta tarde, como está ocurriendo con uno de los virus con mayor contagio, como es el caso del sarampión. Por lo tanto, de que tú te vacunes, además, depende de la salud de otros, depende de la salud de los más débiles, de las personas mayores, de los enfermos, porque la única manera de proteger a algunas personas que no podemos vacunar es rodeándolo de personas vacunadas. Hay algo que da más miedo que las vacunas, que es no tener vacunas.
Por eso, hoy lo que queremos es dar las gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas, probablemente las vacunas, los antibióticos y el control del agua han sido las tres efectos, digamos, de sanidad pública que más vidas han salvado. Gracias a las vacunas, gracias a todas aquellas personas que se dedican al estudio de los microorganismos para entender por qué son patógenos, por qué son virulentos y cómo podemos desarrollar nuevas estrategias para mejorar las vacunas, mejorar su eficacia y tener en el futuro incluso más y mejores vacunas. Eso es todo. Muchas gracias.